las cifras nos hablan que en nuestro país hay cerca de 4.300 personas extranjeras cumpliendo condena en las cárceles chilenas. Así es, un porcentaje que ha ido en incremento sostenido durante los últimos 10 años. Y hay otra cifra que llama muchísimo la atención y que vamos a conversarla con nuestros invitados. Desde el año 2010 a la fecha, hay 20.000 decretos de expulsión de extranjeros que no han podido ser ejecutoriados. Una de las principales razones es que Venezuela, el gobierno venezolano, no ha permitido que aterrice en su territorio el avión de la FACH que podría llevar a un grupo importante de esos expulsados. Esa es solamente un par de datos para entender la complejidad del problema. Estamos junto a el diputado Juan Manuel Fuenzalida de la UDI, estamos junto a la diputada Gael Jomans de Convergencia Social para conversar acerca de este tema. A ver, diputado Fuenzalida, diputada Jomans, gracias por estar con nosotros. A ver, diputado Fuenzalida, cuando yo le doy estas cifras, donde efectivamente Chile ha intentado expulsar a 20.000 personas y no se ha podido porque no los reciben en los países, porque no están interesados en Venezuela en recibir a las personas que emigraron y que, por ejemplo, están aquí cumpliendo condena. ¿Qué se hace? ¿Cuál es la salida que usted le ve a este asunto que es tan complejo por esta razón? Buenos días, Montserrat, buenos días, Julio César, buenos días, Yael. La verdad es que el problema que hoy día estamos teniendo es que, claro, tenemos un gobierno venezolano que no colabora, ¿ya? Porque sabemos que tú para poder, por ejemplo, ingresar a Chile, si lo haces a través de una visa normal, en el caso de Venezuela se hacía a través de la visa de responsabilidad diplomática, se te exigían, ¿no es cierto?, que el certificado de antecedentes estuviera apostillado. Hoy día en cambio, con esta migración ilegal que tenemos por pasos clandestinos, ¿ya? La verdad es que difícil se puede revisar esta situación si no hay una colaboración respecto del gobierno venezolano, ¿ya? Y que no va a haber colaboración porque nunca ha estado en su intención colaborar. Entonces aquí lo que se tiene que hacer, ¿ya? Además de promover este tipo de proyectos que hoy día Lo estamos viendo bien, ¿ah? Ya, perfecto. Además de este tipo de proyectos que está presentando el gobierno, que me parece que va bien encaminado, ¿ya? Tenemos que también mostrar ciertos desincentivos para quienes tratan de ingresar a través de estos pasos clandestinos. Se dan situaciones paradójicas que, por ejemplo, en Colchane, a 20 metros del paso de control, se instalan transfer, por ejemplo, para mover a la gente que ingresa ilegalmente por estos pasos diputado, no habilitados. Sí, ¿ya? Es que usted es legislador y yo por eso le pregunto. Porque cuando se habla finalmente de una legislación que quiere también aumentar el grupo de personas expulsables, ¿ya? Pero lo que yo le estoy preguntando a usted, ni siquiera hoy día Chile ha podido expulsar a las 1.000 personas. En este solo año hay 1.000 decretos de expulsión. El porcentaje de esos que se han podido concretar es mínimo. Por una imposibilidad de la PDI, porque tiene que ir a pillar a esas 1.000 personas, pero porque en este caso, por ejemplo, Venezuela no los recibe. Entonces, por eso yo le pregunto, y no es que la respuesta sea fácil, pero yo sé que podemos hablar de que nos siga entrando gente y todo, pero frente a la realidad que tenemos hoy día en el país, frente a estas 1.000 personas que están siendo y que tienen decreto de expulsión, ¿qué plantea usted? ¿Cómo se puede solucionar eso? Venezuela no los recibe. Bueno, respecto de eso en particular, obviamente que es un tema que se tiene que ver, porque obviamente hoy día no hemos tenido ninguna salida de aviones como se hacía antes para expulsar a estas personas, ¿ya? No los podemos dejar tampoco en la frontera porque no podemos asumir una posición tampoco de gente que llegó por razones humanitarias, que eso es lo que dicen siempre, de dejarlo a la deriva, ¿ya? Entonces ese es un problema que ya tenemos y que ya tenemos que resolver. Es que eso le pregunto yo. Por eso te digo, el tema... Pero es que el poder político, perdón que lo apure, yo sé que usted no tiene la solución, pero el poder político, los diputados, tienen que empezar a pensar soluciones
Porque el problema lo tenemos como más o menos claro, no nos reciben los aviones y todo. ¿Qué se plantea? ¿Cuál es la solución? ¿Qué posibilidades hay aquí? A lo mejor expulsar no es la solución, po. Y el gobierno no está en lo correcto, y no, a lo mejor, o sea, es que de verdad, porque si lo escuchamos a usted, diputado, nos vamos asustados, porque ¿qué es lo que piensa usted realmente de esto? ¿Qué es lo que piensa? ¿Cuál es la solución a esta materia? ¿O no tiene solución esto? ¿O el gobierno está equivocado? No sé. Lo que pasa es que hay que atacarlo por dos vías, Julio César, Montserrat. Por un lado, empezar a no darlos o establecer desincentivos para entrar al país, ponerle un tope a eso, porque entraron 38.000 migrantes extranjeros hasta agosto de este año, ¿ya? Ahora, tenemos una situación de personas que han ingresado, que también sabemos que está relacionado con el tráfico de personas, que vienen engañados, que hay carteles, porque hay dos carteles venezolanos que están operando en Chile, que es el Tren de Aragua, y el rival del Tren de Aragua, que es los valencianos, ¿ya? Que han ingresado, no sé, o sea, están dentro de sus giros de este cartel, está el tráfico de personas, ¿ya? Entonces, tenemos que ponerle un tope ahora. Ahora, ¿qué hacer con las 1.000 personas que no podemos expulsarlas? Yo creo que tenemos que buscar una situación acá en la interna de nuestro país, ¿ya? Y ahí el subsecretario tiene mucho que decir sobre qué vamos a poder hacer con estas 1.000 personas, porque si el gobierno venezolano no los está recibiendo, ¿ya? Y no los va a recibir, bueno, tendremos que buscar respecto de esos casos en particulares una solución. Pero el tema también pasa por poner un desincentivo para que ingrese la gente, o sea, que no sigan ingresando, porque nos vamos a enfrentar a la situación con lo que está ocurriendo hoy día, que Venezuela no está recibiendo los aviones de la FACH. Sí, lo que pasa que... Bolivia no están recibiendo tampoco. Hay que poner desincentivos, usted dice hay que poner desincentivos, tenemos que ver lo que vamos a hacer. La verdad que no son cosas concretas y uno siente que aquí lo que falta es eso. Obviamente que hay que poner desincentivos. Nosotros hemos planteado cosas concretas, Montserrat. Nosotros desde hace 90 días hemos presentado propuestas en la moneda, ¿ya? Nosotros hemos señalado que acá tú tienes que generar primero un control especial en la frontera, y nosotros hemos planteado al presidente Boric, y lo hemos hablado con él, la posibilidad de utilizar el 2% constitucional. ¿Por qué? Porque es una facultad que él tiene para generar o cambiar los recursos del presupuesto para destinarlos, ¿no es cierto?, a otros fines que hoy día no están determinados en la ley de presupuesto, como es el tema fronterizo que hoy día tenemos, ¿ya? Se necesitan muchos recursos, se necesita mucho control, y también se necesita hacer frente ¿para a la qué sería? situación... ¿Y esa para mover por ejemplo, militares, por ejemplo, frontera, para...? No, más que nada, Julio César, ¿para comprar tecnología? Para adquirir tecnología, ¿ya? Hacer frente a la situación de aquellos migrantes que hoy día los tenemos acá y que no los podemos reconducir a través de la frontera con Bolivia, porque el gobierno boliviano no los está aceptando, el gobierno peruano tampoco. Entonces también tenemos que buscar una solución ahí, ¿ya? Pero también pongámosle un tope. Entonces nosotros lo que le hemos planteado es, primero, utilizar ese 2%, porque como te decía al principio, el tema también de esta migración ilegal está muy asociada al cartel del Tren de Aragua, ¿ya? Entonces tú necesitas tecnología, necesitas más control de la frontera, necesitas, por ejemplo, adquisición de escáner, ¿ya? Para saber qué es lo que entra, qué es lo que sale, ¿ya? Tienes que recorrer, tenemos una frontera muy larga. Tú hablas con cualquier persona experta en inteligencia y te dice que nuestra realidad... Sí, lo que pasa es que estamos hablando de los que están aquí. Diputado, por eso. Pero ¿cómo lo veo? Pero no en la práctica, ¿cómo lo ve usted en la práctica? Para no es muy difícil. Mire, en la práctica, le pongo un ejemplo. Los extranjeros indocumentados que golpearon a carabineros en Puerto Montt, ¿qué se hace con ellos? Bueno, tienes dos alternativas. O le aplicas ya un procedimiento acá en Chile, ¿ya? Y le aplicas el Código Penal chileno, ¿ya? O bien ocupas la alternativa que quiere utilizar el presidente de la República, que es el artículo 132 de la nueva ley de migraciones, que procede a la expulsión. Ahora, ¿cuál es el problema que hoy día estamos teniendo? Es que topamos, por ejemplo, en el tema venezolano, que no lo están recibiendo, ¿ya? Entonces ahí entramos en la disyuntiva de o los procesamos acá, ¿ya?
o bien lo dejamos en la frontera, porque ahí no se puede hacer nada. No se puede. A ver, entonces, creo que hay que buscar sí, la alternativa. Por eso es que cuando decimos, pero cuando decimos hay que buscar la alternativa, la verdad que aquí hay una clase política que justamente tiene que hacer eso, más que decir frases, busquemos la alternativa, buscarla, en vez de decir vamos a buscarla en un futuro, porque la verdad es que aquí se pueden decir grandes titulares, el 2% del presupuesto, etcétera. Pero le preguntamos a la diputada Gael Youmans, y gracias diputada por estar con nosotros, disculpe la espera, cuando el presidente Boric dice vamos a decretar la expulsión de estos extranjeros de Puerto Montt, y uno ve que este año hay 1000 expulsiones que no han podido ser concretadas, sí. Expulsiones del mismo tipo, administrativas. Claro, de las mismas que está diciendo el presidente Boric que se va a hacer. La verdad es que es muy difícil que esas expulsiones se concreten dada la realidad de los hechos. Sí, bueno, saludarles también, Monse, Julio César, y también a la audiencia, al diputado. Yo la verdad es que creo que es importante, primero, tener en consideración que hay una medida legislativa que es urgente, que fue anunciada también respecto a este tipo de expulsiones y que se necesita viabilizar, porque hay un problema de excesiva, en el fondo, trámite burocrático que también hace que sea más retardada la función, en este caso, de policía de investigaciones, como hay una doble notificación, y eso es parte también de lo que se quiere modificar legislativamente y que creo que ayudaría a viabilizar muchísimo también que las expulsiones se lleven a cabo y no tener este marco de espera. Por otra parte, también hay modificaciones en materia de expulsión judicial, que es parte de este paquete de medidas legislativas y que yo creo que es importante que se avance rápidamente, por cierto, tanto desde la voluntad del gobierno, que yo creo que estos proyectos sí o sí deben entrar con urgencia, como también desde el Congreso. Y en el caso de las medidas de expulsión judicial, que esas sí han ido avanzando, pero que efectivamente hay un grupo de condenados, en este caso por la ley 20.000, que ha quedado fuera por, en realidad, una prohibición de utilizar esta medida de expulsión en vez de aplicar la prisión como se aplica actualmente en nuestro país. Entonces, ambas cosas yo creo que van de la mano y no es suficiente, por cierto. Y también creo que es importante tener Pero bien ¿dónde va a puesta parar, la expectativa. perdón, Gael, ¿dónde va a parar un extranjero que fue condenado por drogas? ¿Va a parar a un juzgado en su país o a la plaza de armas de su país? O sea, en este caso, bueno, como se aplica una pena sustitutiva y también ahí hay otros mecanismos, pero la pena sería la expulsión. Por lo tanto, ahí termina en esa medida. O sea, para en la plaza de armas. Debería del otro país, por cierto, que hay, y para eso se necesita también coordinación entre los países, para que, en el fondo, cuando estamos hablando de condenas por ley 20.000, que no sería en todo tipo de condenas, serían aquellos que están condenados diputada, por 5 años, por menos de 5 años. Pero esto hay que reflexionarlo, porque puede ser un boomerang, puede ser un contragolpe, puede ser un autogol. Imagínese que se corre la voz en otros países. Yo voy a Chile, trafico droga, me pillan y me mandan de vuelta y me pagan el pasaje y me dejan en la plaza. O sea, no, pero de verdad que no. Claro, no, o sea que no me quiero expresar equivocadamente en esto, porque también hay un seguimiento y la idea no solo, cierto, es aplicar como pena sustitutiva, esto me refiero más bien en el ámbito judicial, porque se va a hacer un seguimiento, no cualquier persona va a poder llegar y salir, va a ser empadronada. Es que el presidente también anuncia esto y nadie sabe. El presidente anuncia esto y uno le pregunta a 10 parlamentarios, administrativos. Yo ayer hablé con el señor de Migraciones, con el señor Taller, no Ojeda, solamente Taller, y resulta que nadie tiene clara la película. Entonces, como el anuncismo, el leninismo, una cuestión que también es irritante, entonces, porque la gente no sabe. Porque imagínese usted, Gael, que lo que estamos conversando se concreta y resulta que Chile se transforma en una suerte como de muralla flexible, ¡pum!, sale y queda en la calle. Entra aquí con más droga, ¡pum!, sale y después vuelve. Es una chacota, digamos. Bueno, sin ir más lejos, el caso más emblemático, el caso de Cristian de la Fuente, donde se expulsa a esa persona, se da la vuelta y vuelve a entrar por Colchane. Entonces, claro, ¿cuál es la diferencia, diputada? Que sería
esta fórmula que está planteando el gobierno. Lo que pasa es que acá hay un tema que tiene que ver con la ley 20.000 para explicarlo bien, porque hoy día las personas que tienen penas, no me quiero confundir, menores a 5 años... A 5 años. No son expulsables. Exacto. Entonces acá se está diciendo que también uno piensa, oye, a este gallo lo pillaron y tiene 2 años de cárcel, uno como chileno también dice, bueno, que la cumpla afuera, que no esté cumpliendo, la pena aquí y gastando 600 lucas al mes para el Estado porque está en la cárcel. Esto está hablando de gente que está cumpliendo condena en la cárcel, porque la expulsión vía judicial, lo que se está planteando en este proyecto de ley, es que también involucre a las penas menores de 5 años que hoy día no son expulsables. No, yo no sé si hay seguimiento. Claro, porque de hecho hay otro... No, porque la idea es que se haga un seguimiento, y de hecho esto también permite que en el caso del país, ¿cierto?, al cual sería expulsado esta persona, también pueda tener un seguimiento de las personas que están entrando a su país, ¿cierto? Entonces eso tiene que haber una coordinación. ¿Pero qué seguimiento va a haber en Venezuela? Que a nosotros también nos va a permitir... ¿Qué seguimiento va a haber en Venezuela? Bueno, es que... ¿Qué seguimiento va a haber en Bolivia? O sea, de verdad que hay que legislar con los pies puestos, como está el mapa, digamos. Sí, lo que pasa, Julio, que acá hay dos cosas que por eso está el problema, porque por un lado el sentido común, y uno recoge en la gente que la gente quiere que estas personas que son extranjeras delinquen, trafican droga o incluso han asesinado a gente. Tú dices, ¿sabes qué? Yo quiero que esa gente no esté en Chile y quiero que esa gente además no ocupe las cárceles chilenas, porque son 600 lucas al mes por persona para el Estado chileno con mi plata. Y ese es como el primer impulso que se tiene. Oye, que cumplan y que no estén acá. Pero está lo que tú señalas. Está lo que tú señalas, que si en el fondo, ¿qué es más peligroso para Chile? ¿Que ese narcotraficante cumpla la pena acá o que ese narcotraficante lo manden para afuera y siga delinquiendo afuera? Y esa es la pregunta que uno se hace. Yo creo primero que... Claro. Yo entiendo y me parece que es importante, a propósito de que todavía hay que revisar el proyecto de ley, no ha empezado, y por lo mismo vamos a tener también una instancia de poder complementarlo y generar todos los mecanismos que también nos den seguridad de la medida que se están tomando. Yo creo que eso es importante por una parte, pero por otra, también considerar que dentro de las cárceles se genera una relación que también ha sido compleja, de presión, desde quienes se dedican a delitos, ¿cierto?, de más alta connotación, ligado también a la ley 20.000, a la ley de drogas, y que se generan presiones también a quienes están por primera vez, por ejemplo, delinquiendo y que están dentro de ese mismo ambiente, y que por lo mismo es importante, a propósito de la cantidad de delincuentes que ha ido creciendo también, a propósito de la cantidad de penas que están cumpliendo en la cárcel, y por lo mismo creo que es importante tener todo eso en consideración. Tenemos sobrepoblación en las cárceles, por cierto, y eso también es un tema que hay que resolver. Esta es una medida, cierto, que se aplica en otro tipo de delito, y que en este caso se estaría quitando la prohibición para poder hacerla aplicable, y que por cierto va a ser aplicable por un juez, dependiendo del caso, en atención también de las circunstancias que lo ameriten, no tampoco para las penas más altas. Entonces también ahí va a haber un criterio interpretativo que es importante que se pueda hacer por parte del tribunal. Claro, porque yo creo que eso tiene que establecerse claramente, porque, a ver, está la presión permanente de los gobiernos, de todos los gobiernos, por supuesto este también, ¿no es cierto?, de la popularidad. Y es súper popular decir todos para afuera, aquí, pero en la práctica hay que ser muy responsable. Porque en un país, cuando un extranjero transgrede la ley, ¿no es cierto?, y de manera brutal comete un crimen, tiene que pagar en Chile. Aunque cueste 600 lucas al mes, porque eso hace que un país sea respetable. Yo no voy a un país a matar a alguien, porque me meten preso y tengo las penas del infierno. Y los países invierten en esto, porque así se hacen países respetables. No alguien comete un crimen en un país y le dice, cometiste un crimen, ya, te dejamos aquí en la plaza de Armas de Tacna. Así las cosas no se resuelven. Entonces hay que tener en esto mucha conciencia y hay que ser súper reflexivo, porque estamos en un momento en el país donde todos están pensando en el commodity corto, en la respuesta corta, en sacar ventaja rápidamente, llevar agua al molino.
y hay que tratar, esto de la migración hay que pensarlo como Estado, todos juntos. ¿Qué es lo que conviene? No, nosotros, porque todo va conectado, Gael, diputado, todo va conectado. El otro día vimos a un niño colgando de un piso 21 en Estación Central. Está todo conectado porque finalmente hay gente, mucha migración, hay guetos verticales, ¿no es cierto?, que los permitieron las autoridades. Y finalmente no hay jardines, no hay guardería, no hay colegio, no hay Cefam, no hay bomberos, no hay nada. Entonces, es el momento de reunirnos en paz y pensar y decir, chuta, ¿cómo planificamos esto mejor? ¿Dónde hay que expulsar? ¿Cuándo no hay que expulsar? ¿Cuándo hay que hacer valer nuestra república, nuestro país? ¿En qué términos? Porque nos podemos transformar en un... Y eso es lo peligroso, diputado Fuenzalía. Lo podemos transformar en que, en vez de ser una norma que ahuyenta a la gente, sea un incentivo para venir aquí a traficar droga y después ser expulsado con costos pagados. Te van a dejar, te pagan el avión de vuelta, digamos. No sé, diputado Fuenzalía, si le hace sentido mis palabras. Sí, me hace sentido. Lo que yo había entendido, porque como dice la diputada Yael, que el proyecto todavía no ingresa, es la opción de cambiar la pena para las penas menores de la ley 20.000, no para las penas mayores. No, las menores. Las menores de los 5 años. Y ahí el problema... Y ahí el problema que tenemos es con el tema, ellos pueden optar a la expulsión y ahí tenemos el tema de la problemática con los burreros. No conozco el proyecto, solamente he leído lo que ha salido en la prensa, ya los burreros, porque aparte viene una prohibición de entrar por 10 años y sabemos que eso no se va a poder cumplir si no protegemos las fronteras. ¿Ya? Entonces, hoy día lo que se tiene que hacer, Julio César, y lo que nosotros hemos presentado, Montserrat, aparte de los recursos que se necesitan, porque se requieren más recursos para tecnologías, para vigilancia y para todo eso, nosotros hemos planteado, por ejemplo, la Comisión de Gobierno Interior, dotar de más facultades a carabineros para que puedan poner a disposición de la PDI, ¿no es cierto?, el migrante ilegal que es fiscalizado, porque hoy día no tienen esas facultades. ¿Ya? Creemos que también hay que trabajar en algo que desincentive el ingreso a Chile. ¿Ya? Hay un proyecto de ley que está en la comisión también, que nosotros estamos pidiendo urgencia para poder discutirlo, que establece una serie de sanciones para los que ingresen por pasos clandestinos, ¿ya? Que obviamente hay que revisarlo porque tampoco podemos estigmatizar al migrante, ¿ya? No podemos meterlo a todos en el mismo saco, pero creo que hay que empezar a dar señales de que venir a Chile no es gratis, ¿ya? Venir a Chile no es gratis y hoy día tenemos esa problemática y también tenemos una problemática con el gobierno de Venezuela, con el gobierno de Bolivia, que no están aceptando las reconducciones. Sí. Eso es tema. Es que yo creo que hay que separar porque el proyecto de ley se refiere a expulsiones judiciales, pero las palabras del presidente Boric se refieren a expulsiones administrativas, que supuestamente son más rápidas. E incluso, no se aplica mucho, pero hay algunos en los 1000 casos de este año, que son porque no tienen documentación, que son los menos. Pero entonces, cuando el presidente Boric dice, estas personas se van a tener que ir del país, parece que eran colombianos, los que le pegaron al... Pero mira el dato. Solo el 0,9% de las expulsiones administrativas, que son las que estaba hablando, se ha materializado desde abril. Exactamente. Lo que yo quiero decir, este año, es lo que decía yo, se han decretado 1000 expulsiones administrativas en Chile. La concreción de esas es un porcentaje tan paupérrimo como el 0,9%. ¿Por qué no se han podido expulsar? Porque la PDI no tiene abasto para ir a perseguir a los 1000 personas que se decretó la expulsión. Pero otra razón muy importante es que los países como Venezuela no están dispuestos a que aterrice un avión chileno allá. Entonces, cuando uno escucha las palabras del presidente Boric, que parecería ser como está recogiendo un sentimiento ciudadano, estos compadres que se rieron y le pegaron a los carabineros deberían irse y no empezar con el proceso judicial, que no sé qué, que se vayan. Con eso parece razonable. En la práctica, ¿se puede llevar a cabo o no la expulsión que anunció el presidente Boric? Gael Llomas, dada la legislación chilena, dada la realidad, ¿se va a poder concretar o no? O sea, por cierto que se puede practicar. El tema es que la baja en la cantidad de las expulsiones administrativas
tiene que ver con la capacidad de la PDI, por cierto, pero también con el excesivo trámite que existe, y eso también va a ser parte del proyecto de ley que se ingrese, que viabilice, también quitando, porque se hacen 2 notificaciones, necesitan 2 notificaciones para ir recién a aplicar la expulsión administrativa, y ahora se va a simplificar el procedimiento y eso también va a habilitar a que se pueda realizar con mayor... en fondo, rapidez. Ya, una notificación, pero toda persona que expulsada puede recurrir a la justicia, y se han decretado acá varios casos donde la Corte Suprema revierte la expulsión administrativa. Entonces, en eso pueden pasar meses o años que finalmente la expulsión no se hace efectiva. Por eso el cambio debe hacerse, porque en el fondo las expulsiones tienen que realizarse acorde a la ley, debe hacerse respetando derechos humanos, y para eso también el procedimiento, por lo mismo, debe ser revisado legislativamente para que sea viable, pero que tenga garantía, y que por lo mismo sea todo en el marco de lo que corresponda. Yo creo que eso también es importante a la hora de revisarlo en el proyecto. Claro, porque estamos dentro de un contexto de país que es complejo, ¿no es cierto? Las leyes migratorias en muchos países están sujetas a algunos estándares. Crecimiento económico, tasas de empleo, ¿no es cierto? Distintas industrias o rubros que necesiten mano de obra. O sea, son leyes un poco más elaboradas, ¿no? Donde hay un principio de país. ¿Qué queremos construir? ¿Qué migración necesitamos? ¿Estamos preparados cuando crecemos al tanto por ciento? Cuando hay tanto por ciento de desempleo, cuando no hay desempleo, no. Y se van regulando así su sistema migratorio. Pucha, yo llevo 15 años, 16 años trabajando en la radio con este tema, ¿no? Nunca he logrado construir una conversación acerca de esto con la política. Nunca. Nunca. Y uno de verdad no entiende, todavía no logro, y ya estoy viejo, a veces me voy a morir, entendiendo por qué no somos capaces de construir algo así, diputado Fuenzalía. ¿Por qué como que yo escucho usted el 2%, démosle plata acá, pongamos más aquí, todo, ¿no? Como súper reactivos, como no... Lo que pasa es que usted fue el gobierno anterior, usted fue parte del gobierno anterior donde fue un pasadizo Chile. Se lo digo al tiro, digamos, un pasadizo. Pero si con invitación incluida en Venezuela. Esto no se trata de este gobierno del anterior. Esto es un problema que tenemos como país y que hay que trabajarlo de forma transversal como país. Lo que pasa es que hoy día tenemos un problema, y un problema serio, donde nuestra frontera se transformó en un colador. El año pasado entraron 25.000 ilegales, este año llevamos a agosto 38.000 personas que han entrado ilegalmente, ya con la agravante de que sabemos que están metidos 2 carteles extranjeros, que son el Tren de Aragua y ahora los valencianos, ¿ya? Entonces, ¿qué se hace? ¿Ya? Lo primero es, más que legislar, hay que reaccionar en la frontera, Julio César. Por eso nosotros hemos planteado el tema del 2%, porque hoy día con el presupuesto que se tiene, ¿ya?, que no está adecuado a esta nueva realidad, y por eso el presidente tiene esa facultad de poder controlar que no entren a Chile, porque desde el momento que entran a nuestro país nos enfrentamos a este problema que ustedes describían, ¿ya? Y otra cosa es el tema legislativo, ¿ya? El tema legislativo que dice en relación con desincentivar también el ingreso, sancionar el ingreso clandestino, modificar el procedimiento hoy día que está en la ley de migraciones, como lo decía la diputada Yael Llomas, porque tenemos un procedimiento demasiado burocrático, demasiado garantista, ¿ya? Donde te notifican, tienes que dejar un domicilio conocido, después la PDI te va a buscar al domicilio, resulta que esa persona ya no está para la segunda notificación, y ahí todos estos procesos se extienden eternamente. Entonces, por un lado, yo creo que hay un tema de recursos, de tecnología, de mejorar nuestros pasos fronterizos, de revisar, ¿ya?, qué pasos fronterizos deben mantenerse abiertos, cuáles no. Y el otro es el tema interno, donde vamos a tener que resolver el problema que tenemos hoy día adentro, donde específicamente con el tema de Venezuela tenemos un problema en particular, ¿ya? A diferencia de Colombia, ¿qué pasa con Colombia? ¿Y Colombia aceptaría? Yo no sé, pregunto, Colombia, que hay mayor colaboración de las policías, si se decreta la expulsión que anunció el presidente Boric, que la información que tenemos nosotros es que son colombianos, que no están detenidos.
Ahí Colombia tiene que aceptar a los colombianos de vuelta. ¿Tiene la opción de no aceptarlos? Lo que pasa es que aquí hay que ver el tema de la reciprocidad. Así como ellos pueden expulsar chilenos a Chile, nosotros podemos expulsar colombianos a Colombia. Hay un tema recíproco que se da en derecho internacional. Por lo tanto, no deberíamos tener problema en el caso de Colombia, porque el problema específico lo tenemos con Venezuela, donde no hay colaboración, claro, donde no hay colaboración de las policías, donde ingresan personas donde no conocemos sus antecedentes. ¿Ya? Por ejemplo, el otro día yo escuchaba en una radio que se había detenido, aparte de la banda de los valencianos, ¿ya? De los 4 personas detenidas, 3 habían ingresado por paso ilegal, ¿ya? Y uno ya tenía antecedentes penales por robo con fuerza en las cosas allá en Venezuela, ¿ya? Que se lo había conseguido alguien de inteligencia. Pero esa información no la conocemos si es que no se ingresa a través de un consulado, como es el procedimiento normal, como es el procedimiento legal, ¿ya? Entonces, por eso creo que hoy día hay un tema importante de recursos que hay que poner en las fronteras, que hay que ayudar en la frontera. Por ejemplo, un tema tan simple como un helicóptero, que en la región de Tarapacá no está funcionando, ¿ya? Para vigilar las fronteras durante el día, ¿ya? Necesitas recursos para drones, necesitas recursos para cámaras biométricas, ¿ya? Necesitas recursos para escáner. Necesitas más dotación de personal para poder proteger el resto de las fronteras que no forman parte del control aduanero, ¿ya? Porque no entran por el control aduanero, entran por los lados. Entonces, por eso creemos que es importante que hay un tema de recursos ahí. Diputada. Además de la legislación que tenemos que hacer acá adentro para dar solución y desincentivar el ingreso. Que varios de los aspectos que menciona el diputado Fuenzalía respecto a la necesidad de recursos están incorporados en la ley de presupuesto. Esa es una oportunidad también para poder dar una discusión de cómo se fortalece quizás, pero hay un aumento sustantivo en materia presupuestaria destinado hacia la seguridad en la zona fronteriza. De hecho, también lo planteó el mismo subsecretario Monsalve respecto a inversión en tecnología. Entonces, creo que claro que lógicamente en una discusión presupuestaria hay hartos factores que tener en consideración, pero esto es una prioridad para el gobierno. Hay 3 prioridades en materia presupuestaria y esta es una de ellas. Lo segundo que quería mencionar es que a propósito también de los datos, porque sí hay un problema efectivamente con Bolivia y en este caso también tiene que ver con las relaciones diplomáticas que es necesario realizar cuando uno, por ejemplo, está tramitando proyectos de ley como el que salió el periodo pasado. Y lamentablemente ese ejercicio del diálogo por parte del gobierno anterior no se hizo. Entonces, nosotros el gobierno está tratando de realizar todas las relaciones diplomáticas para poder llevar a cabo la legislación que estamos sacando, por cierto. Pero también hay responsabilidad respecto a cómo se lleva a cabo con anterioridad y que hoy día tenemos que hacernos cargo, lamentablemente, de malas gestiones que se hicieron al respecto. No, si eso y lo último que iba a plantear, quería plantear al alero de la cifra, porque efectivamente tenemos una cifra que hoy por hoy nos da cuenta de la cantidad de personas que han ingresado, que tienen incluso prontuario delictivo en sus anteriores países, y que acá en Chile también se han ido procesando y por lo mismo esa información recabada también ha sido un trabajo que ha realizado la PDI en último tiempo para poder recabar, pero que son de ingresos anteriores, de años anteriores y que recién ahora sabemos de estas personas que están en Chile. Entonces, en materia de cómo se ha llevado la política migratoria, tenemos una deuda tremenda como Estado y por eso creo que es importante tener altura de miras para poder afrontarlo como una política de Estado, no tratando de sacar ciertas ventajas políticas, porque acá yo creo que no debe ser esa la mirada, sino más bien cómo enfrentamos esto desde una mirada país. Pero a ver, ahí yo creo que, diputada Youmans, indudablemente yo creo que para usted es innegable que su sector, estando en el gobierno, tiene una posición súper distinta respecto a la migración de lo que tenían siendo oposición. El mismo presidente Boric también lo ha cambiado. Yo no cuestiono que se cambie, yo creo que uno puede cambiar en la vida y me imagino que ustedes también están cambiando en ese sentido siendo gobierno. Pero acá hay temas, por ejemplo, yo le pregunto, en Chile muy escasamente o nada se hacen fiscalizaciones de papeles a las personas migrantes.
Si hay una persona en la calle, una persona trabajando, hoy día eso no se hace por una política pública, porque no hay capacidad finalmente operativa de funcionarios ni de la PDI ni de carabineros que lo puedan hacer, que la PDI la encarga. Ustedes, por ejemplo, estarían disponibles como sector político a que en Chile se implementara una política de fiscalización de papeles a las personas migrantes, de modo tal, por ejemplo, de ir pesquisando a quienes pasaron por pasos irregulares, que no se autodenunciaron y que están indocumentados en Chile? ¿Estarían disponibles a eso? Es que, Monse, dentro de nuestras propuestas no es una situación contradictoria con la posición que tenemos ahora, por ejemplo, tener un plan de empadronamiento. Era parte de las propuestas iniciales que teníamos nosotros. Y ese empadronamiento va a servir para saber en dónde está, en qué situación está un migrante regular o irregular también, porque hay que diferenciar. Pero el empadronamiento, ¿quién lo hace? La autoridad, porque tiene que hacer la autoridad. Porque el empadronamiento voluntario, que es la, está trabajando. Claro, porque la persona que se autodenunciaba, en Chile existe, si tú entras irregular, la autodenuncia en una comisaría. El que se autodenuncia es el que le interesa hacer en Chile una nueva vía y tratar de salir adelante. El que le interesa venir a delinquir no se autodenuncia, porque no hay nada, no hay nada. Entonces, cuando hablan del empadronamiento, ¿quién lo va a hacer? Tiene que hacerlo la autoridad, y en eso está trabajando el Servicio de Migración, y también con la conexión con distintas otras autoridades de fiscalización, por ejemplo, la Dirección del Trabajo. Para eso hay que fortalecer la Dirección del Trabajo, porque efectivamente, o sea, la Dirección del Trabajo funciona en base a denuncias que le llegan. Pocas veces se tiene la capacidad de poder estar presencialmente fiscalizando por mutuo propio, ¿cierto? De oficio. Sí, hoy día, cuando hubo toda la ola migratoria de las personas de Perú, las personas que llegaban a Chile se preocuparon mucho de tener contrato de trabajo, porque ahí había una fiscalización importante y ese era un tema. Finalmente, la persona que contrataba, claro, hace 20 cuando tú controlas en la construcción, jornalero, las mismas asesoras del hogar, el tema de tener papeles y tener visa de trabajo era fundamental, y tú como empleador no te arriesgabas a contratar a alguien que no tuviera papeles. Hoy día en Chile, en las áreas de servicio, de restaurantes y todo, no hay ni un control respecto a se trabaja en negro. Porque no hay fiscalización. Sin ninguna impunidad, sin ninguna persecución. Porque no hay fiscalización. Con total impunidad, perdón. Por porque eso, no hay. Me disculpan los parlamentarios, no, pero yo no creo en nada de esto, porque en Chile no hay fiscalización de nada. O sea, si ustedes dos me dicen, no, es que queremos legislar y hacer para que fiscalice, no creo nada, porque aquí en Chile no se fiscaliza nada. O sea, me van a decir que de un día para otro esto sí se va a fiscalizar, aquí no se fiscaliza nada. Cuando uno va y le dice al de la inspección de trabajo, ¿por qué no fiscaliza? Es que sabe que tenemos 8 personas para... Ah, ya. Cuando uno le dice a la municipalidad, ¿sabe que no fiscaliza? Es que tenemos 3 personas que tienen que fiscalizar de 2.000. En Chile no se fiscaliza nada, tenemos un problema. Entonces, servicio de impuestos, no fiscalizamos. Nadie fiscaliza. Ese es un dolor que tiene Chile, un problema grave que tiene Chile. Entonces, ¿qué pasa? Sí, yo estoy de acuerdo. Entonces, ¿qué pasa? Eso, que el sujeto que le da muerte al carabinero con la gata anda manejando 17 veces sin licencia, porque en su cabeza está, no me van a fiscalizar, y si me fiscalizan no me va a pasar nada, que era peor. Entonces voy a seguir andando, me va a agarrar 18 veces y no me pasa nada. Entonces hay que implementar primero, que yo entiendo que es presupuesto, para que de verdad se hagan las cosas. Porque en el fondo siempre está como el discurso y en la mesa esto, pero en la práctica no. Pero ¿sabes lo que yo creo que es más profundo que el tema de fiscalizar a los trabajadores que están trabajando en negro? Fue una decisión política y también ideológica. Que hoy día en Chile, tácitamente, pero no se estaba de acuerdo por una serie de temas como de derechos humanos, razones humanitarias que son súper entendibles, de empezar a fiscalizar los lugares de trabajo para ir pesquisando a las personas que estaban trabajando en negro. Como si hubo la voluntad de hacerlo años atrás con el tema de la migración de los peruanos, hoy día en Chile, más allá de que no hay incapacidades, que eso es indiscutible, o que no se realice, tampoco hay voluntad política. Yo no sé si hoy día hay voluntad política de todo su sector, es que el Gael. Estado está desprestigiado, Monse. No, pero además... Y como el Estado yo creo que también eso se achica, y en algunas áreas tenemos que ser maduros, que se necesita
para poder crecer bien. Y no siempre, porque siempre la política está muy en el estándar, está a un lado o está al otro. Que mucho, que poco. Entonces, en algunos sectores se necesita Estado para poder regular, para poder fiscalizar, para poder hacerlo bien, para que se cumplan las normas. Porque las normas se necesita fortalecer las herramientas que tiene el Estado, y en este caso las instituciones de fiscalización. Yo creo que ahí a lo mejor hay que también hacer una diferencia. Se puede hacer la pega de fiscalización bien, con respeto a los derechos humanos. Yo creo que no hay que, como en el fondo no está colindado eso, no hay por qué atropellar derechos humanos si se hace bien la pega desde la fiscalización. Pero, yo creo, diputada, sí, que para eso el tema no es solamente fiscalizar al migrante, porque tiene que haber una fuerte fiscalización sobre los empleadores y sobre la gente que los contrata en negro, y tienen que ser las penas del infierno. Y para eso mire, yo estaba en la radio un día y rompemos con un último minuto de un accidente en el camino a la fruta, no me acuerdo cómo se llama un camino, en un furgón con 12 o 13 personas que iban adentro apilados, bolivianos eran, su mayoría. No se sabía nadie quién era. En nuestra carretera, 13 muertos botados en la calle. Nadie, ni un documento, ni un pasaporte, nadie, la gente toda haciéndose la loca. No, si trabajan, ahí nosotros en vivo, trabajan en un campo, allá en una reja, nadie. O sea, ¿cómo es posible? ¿Cómo es posible? ¿Y quién fiscaliza eso? ¿Y no saben que va gente ilegal y viene de Bolivia a la fruta a trabajar ahí? Y nadie sabe quiénes son, y nadie sabe quién los contrata, y se pegan todo el pique desde Bolivia hasta acá, y nadie sabe nada. Entonces, la cuestión tiene que ser de verdad, en serio, po. Se fiscaliza al migrante, usted por qué está acá, si está delinquiendo, bueno, se tomará las medidas, pero también claro, al que le da... Al que contrata el empleador. Además que le conviene, porque no paga leyes sociales, no paga nada. Sí, entonces, es una colaboración de todos. Es que entonces, claro, el tema no se ha abordado porque cuando el diputado habla de los desincentivos, tienen que haber desincentivos por todos lados para la migración ilegal. Sí. Entonces, de verdad, yo por eso le preguntaba, no sé cuán de acuerdo está su sector político, Gael, a que efectivamente el mundo del trabajo sea fiscalizado de tal manera que el empleador o el empleado ilegal tengan su sanción. Porque finalmente aquí... Mi sector, por cierto. Porque siempre... siempre se han opuesto más a lo que tenga que ver con restricción de la migración por el tema de derechos humanos. Monse, seguimos. Denos solo un segundito para no ser maleducado, solo un segundo, porque ya se conectó el diputado Sebastián Videla. Él es diputado por el norte de Chile. Bueno tener por Antofagasta un parlamentario representando a la gente del norte de Chile. Vive este problema todos los días. Él ingresó un proyecto de ley para expulsión por la ley 20.000, tengo entendido. Diputado, gracias por estar con nosotros y acompañarnos también. Ahora ya estamos todos presentados y podemos seguir adelante. Gael tenía la palabra y vamos con Sebastián. Sí. No, yo súper breve, pero en el fondo quiero decir que en ese sentido el tener una institución que fiscaliza el mundo del trabajo es una garantía para la y los trabajadores también. Y yo creo que en eso no hay matiz, porque de hecho que un empleador haga la diferencia contratando en negro a algún trabajador y a otros no, los perjudica a los mismos trabajadores, porque hay derechos sociales que no se están pagando, porque hay seguridades que no tienen, ni garantías que no tienen esos trabajadores, y que es necesario que sí el empleador responda. Y en ese caso también que los trabajadores estén disponibles a esa fiscalización. Yo creo que este es un trabajo también que hay que ampliar, hay que tener una mirada que permita, entre este diálogo que se puede hacer en la sociedad, con la interlocución de distintas autoridades, encontrar las mejores soluciones. Yo en esto veo bien, sí, el trabajo del gobierno, con las dificultades que tiene, pero de poder escuchar a distintos sectores para poner propuestas que nos unan en este sentido, porque debería ser una propuesta estatal y no solo de un sector político. Diputado Videla, gracias por estar con nosotros. A ver, algunas de las cosas que estamos conversando, usted de la zona, ¿usted cree que las expulsiones, o cómo hacer para que las expulsiones sean posibles? Reiteramos la cifra, 1.000 expulsiones durante este año. Solo se han concretado 0,9% de estas expulsiones administrativas. Entonces, ¿por dónde va, según usted que vive ahí,
una real solución o medidas que sean efectivas para este tema? Bueno, lo primero, comparto lo que decía Julio César respecto a la realidad que se vive con los migrantes, que muchos de ellos están involucrados en bandas de crimen organizado. Primero, decir también que la cárcel de Antofagasta hoy día está en un colapso. Un 94% hoy día tiene. Cerca del 50% que están en prisión preventiva son extranjeros. Por lo tanto, yo creo que aquí hay que tener mano dura y valoro que el gobierno haya tomado este proyecto que yo presenté junto a la bancada liberal la semana pasada. Pero hoy día no hay que tener doble lectura. Acá hay una crisis de seguridad migratoria en el norte. Están matando a gente, están robando cobre. Ayer estuve con una familia que la están extorsionando, le están pidiendo 50 millones si no le queman su casa. Lo conversé incluso ayer con el presidente de la República, le dije personalmente, le dije a su secretario Monsalve. O sea, acá hay una situación muy compleja y no podemos tener doble lectura. Los migrantes que cometen delitos se deben ir de inmediato. Acá los derechos humanos, incluso de Calama, algunas instituciones de derechos humanos me han enviado cartas que se las puedo enviar, apoyando la medida de poder expulsar a los extranjeros. Entonces, yo creo que hoy día esto tiene que ser automático, tiene que ser que el migrante que tenga antecedentes debe irse de manera rápida, porque de verdad lo que sucede acá con las bandas de crimen organizado es una situación muy compleja y que recién ahora se está abordando. Porque pero lo que usted plantea, Julio, lo que tú decías, lo que usted plantea es que aquellas personas que están en la cárcel de Antofagasta, que tienen, por ejemplo, condenas menores de 5 años, ¿sean expulsadas inmediatamente a su país? Inmediatamente. Le cuesta cerca de $1 millón al Estado el poder costear un extranjero, un delincuente en la cárcel. Además, le quiero decir algo importante. El día lunes vamos a empezar un proyecto para que los reos que están en las cárceles tengan que trabajar y los de menos peligrosidad puedan estar arreglando caminos, limpiando el desierto, porque no puede ser que tengamos que gastar tanto dinero en personas que a veces están años incluso en prisión preventiva. No puede ser un regalo estar en la cárcel. Muchos de ellos siguen delinquiendo. Entonces, por eso necesitamos que también tener mano dura al interior de la cárcel y poder copiar, como hay en otros países, donde adentro ellos puedan hacer trabajo forzoso también y, por supuesto, la reinserción como se debe, pero con este proyecto esperemos que también el gobierno, como tomó que nosotros presentamos en un proyecto de resolución, lo pueda también tomar. De hecho, hoy día le voy a presentar una carta a la ministra Toá, a las 2 de la tarde voy a reunirme con ella para hacerle llegar esta solicitud que les comento. Tú tenías un problema con esa idea, Julio, interesante para analizarlo. Tenía el problema de dónde van a parar los expulsados, que si van a parar aquí al lado y son traficantes, todo, lo más probable es que en 2 semanas más los tenga de vuelta, digamos, y financiados por los carteles, porque dice, oye, en Chile llevamos droga, los pillan, los expulsan y les pagan el pasaje de vuelta y nosotros los volvemos a meter para allá. Julio, yo conversé antes de venirme a Antofagasta con la ministra de Justicia y según las cifras que ellos tienen, la mayoría de extranjeros que a veces se expulsan o se van, son pocos los que regresan. Y yo se lo he dicho incluso al presidente. Estas expulsiones tienen que ir acompañadas. Pero si no tienen idea quién regresa, pues diputado, no me agarra mal de ese. Si no saben quién regresa, si son ilegales, ¿cómo van a saber que son pocos los que regresan? A lo mejor son pocos los que delinquen de nuevo y los pillan. Que es otra cosa, pero no puede ser. Porque aquí Chile es chistoso. Entregan cifras oficiales de los ilegales. El único país que entrega cifras de. ¿Cómo saben quién entran si son ilegales? Como el único país. No, si yo sé cuántos son los que ilegales. Si son ilegales, ¿cómo saben? Eso es un chiste del doctor Chapatín. Era un chiste del doctor Chapatín. En serio, esos chistes eran del Chapatín. Entonces, acá todos los diputados dicen, porque han entrado 30.000 ilegales. ¿Y cómo saben son ilegales? Es decir, de verdad es locura. Y usted me dice que la ministra sabe que. No sabe si entran o no entran. Lo que sí sabe es si delinquen de nuevo o no delinquen de nuevo, si cayeron presos o no cayeron presos. Si pero no sabemos. El problema que tenemos es que no tenemos idea quién entra. O por favor. Que recordemos, Julio, que muchos de ellos entran en un proceso de autodenuncia. Por eso me refiero yo a las cifras que maneja el ministerio. ¿Pero qué delincuente se va a autodenunciar? Quería mencionar que yo decía, esto tiene que ir acompañado de un estado de excepción en la frontera, porque hoy día, como bien lo comentas tú, la frontera es muy vulnerable. Entonces, yo he estado, de hecho, en Colchane varias veces. Entonces, esto tiene que ir acompañado de que el ejército pueda resguardar la frontera de buena manera para que no tengamos que ingresar personas de manera irregular como sucede hoy en día. Ya, pero lo que estamos planteando, diputado, es sobre la realidad que ya hay. Yo creo que todos coincidimos que hay un tema de resguardo de la frontera que es muy débil, que ahí se requiere muchísimo, que no se ha hecho lo que se debiera hacer, etcétera. No sé si alguien ha propuesto una zanja. Pero ya
pero sí, parece sí la que propusieron. sí, parece que y la sí. hicieron y funciona, parece, pero es un pedacito, pasan un por chiste el lado. porque ya 10:54 Y no es estamos... chiste, si se dan vuelta y pasan por allá. Disculpe, pido perdón. Pero no, el tema es cuando un presidente dice y vamos a decretar la expulsión de este grupo de personas que atacaron a carabineros. Finalmente, por eso le preguntamos, o lo que usted plantea, que las personas que están en la cárcel cumpliendo algunas condenas sean expulsadas a su país. Yo te voy a tomar tus palabras. Lo que dice Julio dice, si son dejadas en la plaza de armas de un país X, Colombia, Venezuela, República Dominicana, Bolivia. Bolivia, lo que pasa es que con Bolivia ahí reciben. En el caso de Bolivia ha habido más colaboración anteriormente donde efectivamente reciben y siguen cumpliendo condena en Bolivia. Eso está todo bien. Cuando hay un acuerdo bilateral entre un país, una expulsión de un país a otro, y el otro país dice ya que vengan para acá pero cumplen condena acá, eso está bien. Ahí está cumpliendo lo que tiene que ser. Pero ¿qué pasa cuando esas expulsiones se transforman en libertad para el expulsado? ¿Cuán peligroso es para Chile eso, finalmente? Y le agrego, y son parte de crimen organizado. Por lo tanto, son financiados además. O sea, meten a un gallo con droga, deja la droga, lo pillan, lo echamos, le pagamos el pasaje y allá el crimen organizado que tiene lucas lo agarra de nuevo, le compra ropa, lo peina, lo manda a una barbería, le da un bife y lo manda con más droga acá. Porque sabe que aquí lo van a agarrar y lo van a... Hay que ser cuidadoso con todo eso. Claro, porque yo entiendo, usted, diputado, de alguna manera, diputado Videla, usted toma de alguna manera una especie como que de ánimo que hay. Que salgan los delincuentes, que no estén acá, que no gasten el $1.000.000 de pesos en las cárceles, etcétera. Pero a veces, si tenemos un sistema carcelario, un sistema judicial súper estricto, bueno, tendremos que hacer más cárceles quizás. Es mayor garantía para la seguridad del país que esas personas cumplan condena en Chile. Quizás. No sé cómo lo ves. De mi punto de vista, yo creo que hoy día esto tiene que ir acompañado con el resguardo de la frontera. Acá no podemos tener un país donde, como dice Julio, a lo mejor alguien que pertenece a una banda del crimen organizado pueda entrar como Pedro por su casa. Eso pasa, pero no debería suceder así. Deberíamos tener un país que las personas que quieran ingresar lo hagan de manera correcta, como corresponde, con todos los papeles, por la frontera, por los lugares habilitados. Entonces, estamos hablando en base a algo que ustedes dicen que van a ingresar las personas de manera irregular. Eso no debería pasar. Ya pasó. Pero, diputado, sorry, yo entiendo que usted está desesperado, que tiene muy buenas intenciones y entiendo además... No yo, sino que estamos desesperados todos. Obvio. Sí, pero le estoy hablando a usted. Entiendo porque usted lo ha entrevistado muchas veces y usted tiene muy buen contacto con la gente, diputados jóvenes y nuevos. Pero tiene que legislar, discúlpeme que le digo, para el país que tenemos. No para el país que le gustaría que fuera. Un pequeño aquí... de servidor y ciudadano, una provocación. O sea, si usted me dice que está legislando porque en Chile deberían todos echar con papel, estamos en el peor de los mundos, porque no es así Chile. Aquí el diputado Fuenzaría me acaba de entregar cifras que él tiene, que no sé cómo, que han entrado 38.000 indocumentados a Chile. Entonces, los que se autodenuncian. Los que se autodenuncian. Entonces, de los autodenunciados. Entonces, estamos con esa cifra que es altísima. Entonces, pero esos son los buenos porque se autodenunciaron. No, sí, por eso te digo, pero son cifras altísimas. Entonces, la realidad de Chile es otra. Hay que ser hiper cuidadoso con la realidad de Chile. Porque si va a estar dejando delincuentes en la frontera, caso Cristian de la Fuente, que ya dijo la Monse, van a estar entrando y nos vamos a transformar en una cuestión que de verdad no va a tener un incentivo positivo. Estamos todos pensando en el bien de Chile. O sea, yo la verdad creo que si esto se hace de manera coordinada, de manera que podamos resguardar la frontera, vuelvo a insistir, no debería pasar que vuelvan a ingresar. ¿Por qué pensamos de que al expulsarlo debería ingresar de nuevo el delincuente? O sea, yo creo que hoy día la frontera debe estar resguardada. Mucho rato, yo la he ido a ver varias veces en la que está en la frontera y esto son temas que se realizan para que no ingresen los inmigrantes o las personas al país. No, si es verdad eso. Yo creo que si de verdad uno tuviera un resguardo de las fronteras, pero ya de Arica a Punta Arenas. No, en el sur no es más difícil, pero de Arica a Punta Arenas, porque también es bien fácil cruzar en el extremo sur. Si uno tuviera de verdad un resguardo de las fronteras, pero al 100%, claro, uno podría decir, ya no van a entrar de vuelta. Pero un delincuente, una persona vinculada, siendo parte de un cartel,
es un peligro libre aquí o allá, porque no necesariamente va a entrar a Chile, sino que si está libre en Colombia, en Venezuela, va a seguir delinquiendo por teléfono, tiene todas las redes, todo lo que no necesariamente va a seguir delinquiendo, va a seguir delinquiendo o narcotraficando para territorio chileno porque ya conoce a toda la gente acá. Entonces quizás por eso, yo se lo digo personalmente, yo he ido cambiando de opinión porque a mí me parecía que había que expulsarlos, pero digo, ¿qué será mejor para la seguridad de Chile? Quizás que cumpla la pena acá. Tengo la duda. Porque por eso es muy trascendente a quién se expulsa. ¿A quién se expulsa y por qué se expulsa? Porque yo como ciudadano, si veo un extranjero que asesina a una persona en nuestro país, ¿no es cierto?, de manera violenta, como ciudadano me gustaría que esa persona pagara en Chile y estuviera preso en Chile y todo. Ahora entiendo que hay quizás delitos menores, quizás delitos que se puede llegar a acuerdos con juzgados o con gobiernos sudamericanos para que ellos puedan ser procesados allá y que son delitos menores. Lo que entiendo es que en todo esto tiene que haber un ciertos límites y resguardos, diputados. Sí, lo que nosotros proponemos, recordemos que es relacionado a la ley 20.000, a la ley de droga. Yo, bajo ningún motivo lo dejo claro, no quiero que en este caso se expulse una persona que mató, que asesinó a una persona. Eso, por lo menos en el proyecto no está, y tampoco yo lo he dicho. Y según lo que me contó también la Fiscalía Regional, la cual me he reunido, la mayoría de delitos hoy día, de extorsiones, de robo, está relacionado con la ley 20.000. Por eso es tan importante que se expulse los que están, ¿cierto?, relacionados a la ley de droga. Y por eso hemos sido enfáticos y creemos que es importante lo que anuncia el presidente de tomar esto y poder decirlo también con tanta firmeza de que hoy día no queremos extranjeros que vengan a cometer delitos en esta relación con la ley 20.000. Queremos personas que vengan a aportar, y hay que ser claro y limpiar la casa, limpiar el norte. Por muchos años acá hemos estado abandonados y esperemos que ahora se empiece a cambiar las cosas de... ¿Y qué se hace, por ejemplo, diputado, con Venezuela? Porque, por ejemplo, se implementa, y ese yo creo que es el gran tema, el quebradero de cabeza de no solo Chile, sino que el resto de los países de toda América. Cuando hay un país que no está dispuesto a recibir a sus connacionales. Venezuela no tiene ninguna, la verdad, que disposición a recibir a quienes Chile deporte o expulse. Ya sea porque sean parte ya de este nuevo proyecto de ley, ya sea por vía administrativa. Entonces ahí tenemos un problema muy grande, que es un problema práctico, que no es un problema que la ley que tengamos o no que no tengamos. ¿Cómo va Chile a enfrentar esta realidad que está desbordada con una cantidad de población venezolana que entró ilegalmente, alguna autodenunciada, otra no, pero que muchos de ellos están viviendo en la calle? La sociedad chilena no ha podido absorberlos ni laboralmente ni a través de sus instituciones, pero un país que no los va a recibir de vuelta. Ahí yo creo que es el medio desafío para las autoridades, porque Venezuela no los recibe, simplemente. Bueno, ahí está el trabajo de las autoridades. Yo lo conversé incluso con algunos de ellos, de poder incluso viajar a conversar, ver esta situación, porque como tú lo dices, Monse, es así. Pero hoy día es el trabajo del gobierno de poder articular que esto se pueda realizar y tengamos que expulsar a las personas y sean recibidas, y no que sea como tú lo manifiestas, que la verdad es una realidad. Pero esperemos que esto se haga rápido y se puedan tener las coordinaciones para que las personas de nacionalidad venezolana, colombiana y de otras nacionalidades que delinquen acá puedan, en este caso, ser expulsadas de buena manera. Sí, lo que pasa es que en Venezuela no quieren conversar, no tiene como Chile. En este minuto hay una ola migratoria de nuevo desde Venezuela afuera. Son 7,5 millones de venezolanos los que han salido de su país. Y la mayoría no viene a Chile, ¿ah? No. Y en Perú tienen 1.200.000 venezolanos registrados. En Perú la policía tiene organizaciones especiales para combatir el tren del agua. O sea, crearon las policías, ¿no es cierto?, sus propias unidades para combatir el tren del agua. O sea, no es un problema de Chile. Claro. De Chile se están yendo muchos venezolanos. Mire, es tan dramático, disculpen que mencione la radio, pero también trabajo 8 horas en la radio todos los días. 99.0, Bio la radio. ¿En la radio nos menciona a nosotros? Una vez, Monse, mencionó mucho el canal. Saqué al aire una persona, un chileno, que fue a dejar a su suegro venezolano porque se iba de vuelta. Se iba de vuelta a Venezuela.
no quiso estar más en Chile, se iba a volver. Porque mucha gente, me sonaba hasta Caro Chile, se están yendo. Así como entran, se están yendo. Y como entraron sin papeles, se van sin papeles. Y sabes que lo sacamos de la frontera en celular. Y él estaba súper impactado porque fue a dejar a su suegro con sus nietos, iba con niños, y pasaron por la frontera, por todo allá lo estaba recibiendo la policía peruana, con una luquita. Por la frontera ilegal. Por la frontera ilegal, pero se habían entrado ilegal. Y él es chileno. Y él se emparejó con... Pero los papás de la niña se estaban yendo y se estaban llevando a mí unos niños. Y él relataba todo. Ojalá me esté escuchando acá y pueda llamar. Y él relataba todo porque lo había vivido recién también. Pues. Estaba caminando, sentía el viento, todo, estaba caminando. Y él decía, estoy súper impactado porque acá, dice mi suegro, los veo que van con los niños todos y allá los cruzaron y están los policías peruanos y los recibieron, llevan plata para pasarle y que sigan de largo. Que sigan de largo. O sea, así esta cuestión. Si no tiene, o sea, no hay ninguna vigilancia. Ninguna y yo creo que lo que dice es súper complicado decir porque es un tema diplomático, pero yo también sé, pasar de la frontera peruana a la boliviana no hay ningún tipo de restricción. Ahí uno se arrienda una lanchita y pasa. Y pasa, pero ni siquiera escondidos. Ese es un paso casi habilitado. Entonces, el paso entre Perú y Bolivia es un paso libre. Es como que tú pagas una lancha para cruzar el río por un ferry y lo pasas. No hay restricción. Y después de la lancha se toman unas van. Unas van que lo llevan por Bolivia hasta... Sí, y en La Habana hay un paso que... Mira, yo hice una entrevista, voy a hacer una denuncia a este programa, hice una entrevista para este programa que no ha salido, de alguien que cruzó así. ¿Y sabes cómo? ¿Sabes lo que me contó? Pero es que no ha salido, ¿puedo contar? No puedo contar porque esa parte no la contamos. Ya, no puedo contar quién es, pero alguien que cruzó ilegalmente para acá, desde Perú. Y yo fui a entrevistarla y todo, hice la entrevista todo, pero esa segunda parte no salió, no ha salido. Y ella me cuenta todo su periplo para poder llegar a Chile de manera ilegal. Y me cuenta este paso que tú te decís cuando pasa con el barquito todo y después, y toman una van y lo que hacen los policías bolivianos es que el chofer les da una plata y hay un rato donde va al baño. Los que están ahí. Van al baño, van a tomar café y le avisan por WhatsApp, vamos a tomar café. Vamos al baño. Mientras van al baño a tomar café, todos arriba, todos al piso y listo. Para acá. Y de ahí ya no hay ningún paso más, ya no hay ningún... Pensando, claro, nosotros estamos pidiendo drones, helicópteros, etcétera. Pero lo bueno es que todavía no tenemos una policía que haya sido corrompida mayoritariamente en nuestra frontera. Pueden haber casos, etcétera, pero a Chile se entra porque el desierto lo permite y porque no hay suficiente vigilancia. Entre Perú y Bolivia, yo también tengo casos muy cercanos, se pasa regularmente sin ningún control y es casi una tarifa. El paso de Ecuador, el paso de Colombia a Ecuador, tú ni siquiera hay frontera, tú pagas, es decir, hay una frontera pero tú le pagas a una persona que te pasa, pero no está escondido de nadie, no está escondido de la policía, nada. Los pasos fronterizos son así. Entonces, la verdad es que por eso, ¿sabe por qué le sacamos a relucir esto, diputado Videla? Porque solo para ilustrar que quizás la colaboración con países extranjeros es casi como ingenuo pensar que va a ser la solución. Porque ni siquiera ellos han podido controlar sus pasos fronterizos o en este caso muchas veces hacerse los ciegos con la migración por parte de quienes están encargados de la seguridad de la frontera. No quiero acusar ni corrupción ni eso, sino que simplemente dejarlo pasar, no verlo. Entonces, ¿qué posibilidad hay de colaborar con los países que tienen esta situación? Bueno, la realidad que ustedes cuentan de la frontera, yo la he vivido bastantes veces, incluso antes de ser candidato fui, y ahora en mi labor de diputado en estos 7 meses he ido cerca de 2 o 3 veces a Colchane, donde el alcalde, usted mismo lo han entrevistado, y el trabajo que hoy día la frontera es súper vulnerable y existen estos pasadores que tú le pagas y te hacen pasar
como Pedro por su casa. Entonces, yo insisto, esto tiene que ir acompañado de un estado de excepción en la frontera, porque el decreto 265 hoy día no está funcionando. Incluso lo han dicho algunas autoridades. Necesitamos que el ejército esté de manera completa, con su implemento, con su tecnología, resguardando nuestra frontera. Si no, obviamente esto va a seguir colapsando, y como lo manifestaban ustedes en estos tiempos por el clima, llegan muchos extranjeros también al norte. Por eso también mi preocupación y en representación de los ciudadanos de toda la segunda región es que esto se debe parar, porque si no va a seguir colapsando todo. Acá el presidente anunció en estos días ¿Y cómo está la situación? Los rucos que también... Sebastián, ¿cómo está la situación ahí? Porque de vez en cuando podemos hacer reportajes, todo. Una vez vimos unas personas durmiendo en unos árboles. La verdad es que, ¿cómo está? Mira, yo creo que a nosotros con la Monse lo que más nos ha llamado la atención son los testimonios de la gente que ha dicho que le ha cambiado la vida toda esta situación migrante. Porque, claro, en Santiago a veces, muchas veces y en muchos barrios, porque en otros sí ha cambiado mucho, esto es un tema de tele. La gente lo ve por la tele. Dice, oye, qué fome, qué malo, qué delincuente, ya. Pero cuando la gente lo vive, y llama mucho la atención cuando alguien te dice, ¿sabes qué? No, antes mi hijo iba a comprar al kiosco a la esquina, iba feliz. O lo dejaba ir solo a la playa, que fuera con su hermana. Hoy día no puedo hacer eso, no los dejo que vayan a la playa. O no los dejo que vayan a comprar solo. O ando trayendo, me pongo la plata acá en las pechugas, no sé. Cuando te empieza, uno entiende que es dramático porque cambió tu forma de vivir en la cotidianidad, en el día a día. Yo creo que es un poco lo que pasa en Antofagasta, Sebastián. Sí, Julio, ustedes mismos lo mostraron, creo que hace 2 semanas, en Calama, que está mucho más abandonado. Una vecina iba saliendo con su hijo del colegio a plena luz del día y le llega una bala loca. Y hoy día está obviamente casi postrada, está muy mal de salud, gracias a Dios ha ido recuperándose, pero a plena luz del día en Calama le llega una bala loca. Entonces eso se vive todos los días. Todos hablamos de Antofagasta, porque Antofagasta es la capital, ¿cierto? Tiene un poco más de prensa, pero Calama, la verdad, está totalmente olvidada. Calama por años ha necesitado que más resguardo, más carabineros. No tenía ni siquiera unas sillas de carabineros que ahora le anunció el presidente. Entonces, lo que tú mencionas, Julio, sucede todos los días. Asalto a plena luz del día, robo de vehículos ha aumentado más del 70% en comparación al año pasado. Entonces, yo creo que varios diputados, por lo menos los oficialistas y otros también, han propuesto leyes importantes, pero hoy día se necesita que eso vaya acompañado, ¿cierto?, de que el gobierno pueda tener mano dura, de poder fiscalizar de mejor manera, de tener más carabineros y sobre todo más tecnología para poder desbaratar las bandas que hoy día operan robando autos, robando cobre, etc. Yo creo que estamos claros. Aquí una persona me escribe, en Bogotá los PDI dejan a los expulsados en el aeropuerto, ninguna autoridad los recibe. Esa es la realidad. Sí, esa es la realidad. Sí, por eso la expulsión es un tema que hay que ver hay que ser... el gobierno de poder articular una acción de poder expulsar relacionada a la ley de droga y que esto se haga de buena manera. Yo creo que cualquier ley se tiene que ejecutar y coordinar y hablar para poder realizarla. No es fácil, pero creo que hoy día tenemos que dar este paso y yo creo que hay que ser firmes. Claro, si hay que dar paso, hay que dar paso de todas maneras. Y el tema es chocar una y otra vez con la realidad. Es no dar paso, que la cosa se venga de vuelta. Que sea boomerang. Y se transforme, en vez de ser un desincentivo, en un incentivo para los carteles, para el crimen organizado. Porque uno legisla con buena intención, pero no legisla cuando con este tipo de cosas para ciudadanos, personas naturales, sino que estas personas naturales están incrustadas o forman parte o son piezas de crimen organizado. Y cuando es así, si tú los sacas de un país, los dejas libres, ellos los van a volver a tomar y los van a volver a ingresar. Claro, el tema ahí, por eso es tan importante que la frontera esté resguardada, pero a machete, podríamos decir. Es cuando uno cierra así con... Si es que efectivamente se empezara en Chile a implementar mayores expulsiones, más allá de que yo creo que no se va a lograr mucha colaboración con los países, pero si de verdad con la política de expulsiones efectiva tú tienes una frontera mucho más cerrada, puede ser menos efecto. Ahí toma sentido lo que decía el diputado Fuenzalía, de tener ahí, de poner unas lucas extra, digamos. Oye, ¿puedo decir algo? Porque me tengo que ir, me están esperando por acá cerca. Respecto del presupuesto, nosotros hemos planteado el 2%, porque, bueno, creo que el presupuesto no es suficiente, que hoy día se está planteando la ley de presupuesto 2023. Y el otro problema es que todos los presupuestos están llegando tarde.
¿ya? Tenemos una burocracia muy grande para una necesidad que se requiere para ayer. Lógico. Por ejemplo, el subsecretario, la exministra Siche, hablaba mucho de los 12.000 millones de pesos que con Sebastián nos tocó en varias ocasiones estar en las reuniones, pero finalmente esos 12.000 millones de pesos que están destinados a la macrozona norte para el plan Frontera, nunca se han podido ejecutar porque se han ido enredando en la burocracia. Diputado, por ejemplo, con la facultad. Esperen un segundito para hablar de ese tema. Diputado, sé que se tiene que esperar unos 2 minutitos, que tenemos que hacer un corte. Esperen un poquito. Vamos a volver de inmediato. Seguimos, estamos hablando del proyecto de ley de las expulsiones, estamos hablando del norte de nuestro país. Interrumpimos al diputado Fuenzalía. Diputado, estaban los 12.000 millones estos que se prometieron y que la verdad es que siempre nos dimos cuenta que nunca iban a llegar, desde el primer día. Es que lo más absurdo, y es un tema que hay que hablar, es que están y no se han ocupado. Pero es que, Monse, acuérdate que ese día que hicimos la entrevista, yo me acuerdo presente ahora porque tuve un problemita después. Porque yo le dije a un señor, ¿y cuándo le van a llegar las cuestiones? ¿Te acuerdas, no? Y dijo, es que por la ley... Claro. Y empezó al final, por ejemplo, si a él iban a llegar, no sé, de 2.000 millones para algo, el 2022 era imposible que le llegara. Porque por el trámite de la ley, por la cuestión no sé qué, tenía que verlo no sé dónde. Al final la ministra Siche anunciaba una cuestión que en la práctica no tenía para cuándo destino. Entonces, todos anuncian cosas que de verdad es como reírse la gente. Porque la gente ve el titular y dice, oye nos van a ayudar con esto y va a llegar esto y se va a implementar esto. Solo me quiero acordar de cuando hablamos con el dirigente de los gendarmes. Y después me encima me acusaron. Y yo le pregunté por la reja para cubrir el patio aquí de Santiago 1. Y me dijo, no, es que no sé qué, pero es que se demora mucho, entonces no la hemos pedido. Pero le dije, ¿pero por qué no la han pedido? Bueno, es que el fondo hay tanta burocracia, pero ¿y hace cuánto la pidieron? No, hace 2 semanas, pero se demora 2 meses en llegar. Bueno, tampoco era tanto, pero también hay un dejarse llevar por esta burocracia que es muy dañina. Entonces, por un lado, no se hacen las cosas que se tienen que hacer y hay, como dice Julio, este anuncio que finalmente, para que se haga realidad, porque se han anunciado una cantidad de dólares y pesos para seguridad. Por eso cuando usted dice, diputado, el 2% del PIB para la frontera, no. ¿Eso en algún momento cuándo se traduce realmente en un dron que llegue a la frontera? Lo que pasa, Montserrat, que a través de la facultad que tiene el presidente, que es de reasignar dentro del presupuesto el 2% para cosas que no estaban aprobadas, no sé, porque en la ley de presupuesto se aprueba el año anterior. Tú lo tienes que ejecutar de acuerdo a esa ley, pero con esta facultad tú puedes reasignar y no tienes que pasar por el proceso para este año, porque este año es la urgencia, y no tienes que pasar por el sistema de compras públicas, ¿ya? Porque cuando se trata, acuérdate que esta facultad dice relación cuando hay una situación de calamidad, excepcional, de calamidad, etc. Excepcionales, entonces tú no tienes que pasar por el sistema de compras públicas, entonces puedes perfectamente acelerar la inversión de esos dineros. Entonces por eso nosotros hemos planteado el tema del 2%, porque hemos visto que los 12.000 millones que plantearon para el norte, los 1.000 y tantos millones que plantearon para la macrozona sur, lo anunciaron hace 4 o 5 meses y todavía no llegan y siguen entrampados, ¿no es cierto?, en un proceso administrativo. En cambio, con esta alternativa, el presidente tiene una facultad de poder actuar mucho más rápido y que esos recursos lleguen, puedan hacer las adquisiciones, puedan adquirir las tecnologías, puedan adquirir material, puedan adquirir, porque yo creo que hoy día el problema lo tenemos en la frontera, que la frontera es un verdadero colador. Entonces por eso necesitan recursos. Puedes contratar más gente, puedes generar nuevos programas sin tener que pasar por este proceso de compras públicas que es lo que nosotros siempre hemos hecho ver. Ya, pero entonces las 12 luquitas no han llegado, o ya llegaron, finalmente. No han llegado, no han llegado. ¿Los 12.000 millones? Sí, por eso dije 12 luquitas. No, porque se repartían entre Antofagasta, Arica y Tarapacá, creo que eran 5.000 y 2.000, era una cosa así. Y pero eso no han llegado. Siguen entrampados en el proceso administrativo. Y por eso nosotros hemos sido majaderos en el tema del 2%, si esto lo venimos planteando hace
120 días. Y que no hayan llegado esas lucas, ¿es problema del gobierno o es problema del Estado, Gael? Porque claro, hay un anuncio y estamos súper acostumbrados. Se tiene que ir, diputado Fuenzalía. No nos ruegue más, lo dejamos. Es que me está esperando una persona. Está muy bien, no se preocupe. Gracias, diputado, por estar. Quería pedirle las disculpas. No, muchas gracias a usted. Y ahí les voy a hacer llegar el proyecto de ley. Gracias. Ahí les voy a hacer llegar la propuesta que nosotros tenemos, que la vamos a presentar el día lunes. Oye, idea mía, ¿usted no está ayer en la mesa esta donde pasó la Tole-Tole, no? No me confunda. No. Él es UDI. No, es que vi gente pasar y le vi acá. La UDI está en la mesa oficial, no en la mesa paralela, ¿no es cierto? Que le vaya bien, ¿ah? No sea así. Por eso le estaba preguntando, que vi a alguien parecido, entonces no. Vi a alguien parecido con un pañuelo. No lo confundí con Pancho Malo, sí, pero lo confundí con otro. Lo confundí con otro. Andaba con un café Ya, que le vaya bien, diputado, se ríe. Una talla, chao, que le vaya bien. Toma bien la talla. Sí, es que le parece igual a mí. Este tema de que las lucas se anuncian pero no llegan, ¿es un problema del gobierno o del Estado? Mira, yo en realidad voy a revisar bien qué es lo que ha sucedido con los recursos comprometidos, porque en ejecución igual hemos estado revisando cada una de las partidas y en esta materia, respecto a la ley de presupuesto anterior, ¿cierto? Se ha ido ejecutando al menos en materia de seguridad. Al contrario, por eso mismo se va a ampliar el presupuesto, porque con el que tenemos actualmente efectivamente no da. Hay que ampliar en materia de tener tecnologías para poder hacer este empadronamiento que tenga perfil biométrico. Es parte de lo que se quiere implementar, está incorporado. También el aumento de dotación. Entonces, hay cuestiones en materia presupuestarias que van a ser al momento en que se implementen. Pero bueno, yo creo que efectivamente hay algunos temas que de hecho están planteados en la ley de presupuesto para poder, desde los gobiernos regionales, que también hay harto de seguridad que han tenido que desde los mismos presupuestos que tienen los gobiernos regionales, llevar a cabo. Y para eso hay que sacar ciertas taras burocráticas que existen. Y lo hemos conversado a propósito de la ley de presupuesto, que son taras que existen en el fondo del Estado. Es que ¿sabe lo que pasa? Discúlpeme que aquí yo le haga un punto. Porque esto no tiene que ver con la buena voluntad o con que si se aceleran o no los procesos. Esto ocurre que cuando se anuncia el dinero, el que lo anuncia sabe que el dinero no va a llegar luego. Y eso es lo que yo creo, a mí por lo menos eso me molesta. Porque cuando nosotros hicimos esta entrevista, nos quedó claro que el dinero no iba a llegar, tal como ha ocurrido, que no ha llegado. ¿Por qué? No por mala voluntad, ni del que mandó el proyecto, ni del que dijo seguimos las lucas, porque finalmente el diseño está así. Entonces, se diseña, o sea, se entrega algo en un diseño que se sabe que es un anuncio y que hay una buena voluntad y que la plata seguramente va a llegar alguna vez, pero que no va a llegar cuando... Es como cuando se rasca donde no se pica. Entonces, perdón, con esto termino. Cuando uno hace un anuncio, o cuando uno es gobierno, o cuando uno es lo que sea, lo hace en un contexto, en una urgencia. Uno no busca una respuesta. Si yo hoy día tengo que cortar el agua, ¿no es cierto?, en mi casa, necesito agua para hoy día en la tarde, para ahora. No necesito que alguien me anuncie, mira, te vamos a mandar 100 litros de agua en diciembre. Eso es lo que ha pasado aquí. Y eso, a mí eso me hace pensar, me suena, no quiero ser tan duro, pero eso es un poquito una burla. Porque ellos sabían que las platas no iban a llegar luego, para cuando se requerían. Eso es lo que molesta. Claro, o sea, mire, yo creo que cuando se hace un anuncio se tienen que plantear los plazos razonables en que eso se pueda cumplir, pero los anuncios se tienen que cumplir en esta materia, porque si hay recursos comprometidos,
se tienen que ejecutar. Y eso es lo que realizamos, ¿cierto?, anualmente en el Congreso también. Entonces eso es lo que, al menos en términos de procedimiento, son garantías que se tienen a propósito de los compromisos que se hacen, de que se vayan a cumplir en esta materia. Ahora, yo respecto a los 12.000 millones no estoy en conocimiento de que no se hayan cumplido. No sé si el diputado, como es de la región, pueda tener a lo mejor más certeza respecto a ello, pero lógicamente me parece que es algo que se debe revisar. Diputado, ¿llegaron las 12 luquitas o no? Bueno, yo creo en las mejores intenciones de la ex ministra del Interior, porque se anunció una cifra importante, cerca de 12.000, un poquito menos, pero yo he consultado incluso con el general de zona carabinero, con el gobernador, y la verdad esos recursos hasta este minuto no han llegado. Así de simple y complejo. Si no iban a llegar, por favor, señor director, Mago, busca ese panel que hicimos. Por favor, búscalo. Lo vamos a poner para mañana. No sé, mañana. Mañana trabajamos. Porque ahí las mismas personas que estábamos entrevistando, que eran las autoridades regionales, decían, no va a llegar porque necesita pasar por aquí, necesita pasar por allá, y tiene que pasar algo acá. Y nosotros le decíamos, pero entonces, ¿cuándo? No, entonces esto, a ver, se funciona, Sebastián, de una manera muy extraña, porque se sabe que no va a llegar en el momento que se necesita. Y eso yo creo que es muy jodido. Ahora, por eso aplaudo y celebro lo que dice la diputada Yoman, de que dentro de los proyectos está destrabar, acelerar, pavimentar todo este tipo de situaciones. Eso tenemos, se celebra también. Vamos a revisar, porque estábamos hablando aquí de todo lo que es el recorrido, las rutas, a veces el tráfico de personas que se hace para ingresar a nuestro país, desde Venezuela, desde Colombia. Y en internet se encuentran, hay un montón de relatos de personas que cuentan todo cómo hicieron el recorrido hasta llegar a Chile. Pero además hay tutoriales de cómo hacerlo. Bueno, mira, veamos alguno y lo comentamos. Bueno, ya... Ese es uno de los muchos relatos que hay incluso en internet respecto a personas que entran irregularmente a nuestro país. Nunca nadie lo... No. Nunca nadie lo parará. ¿Sabes que hay un tema técnico que también tiene que ver en la parte que es como de del humedal? ¿Ya? Donde dice, porque si tú te fijas, primero él está en el desierto y dice, no voy a pasar porque hay una patrulla carabinera. Sí, claro. Después voy a esperar que se... Sí, pero después él retoma el video y está en otro sector, que es el que pasa, porque toda esta zanja y donde hay más patrullaje es cerca de la frontera. Después, si tú te vas un poquitito hacia el sur, está este gran humedal o pantano, que es peligroso, lo pasan de noche y allá algunas veces han encontrado un par de personas fallecidas, ¿te acuerdas? Una mamá, una señora, porque ahí hace mucho frío en la noche. Y en ese sector es muy difícil meterse para la policía porque no tienen los autos, porque es un pantano. Claro. Entonces ahí son las cosas como... Pero tampoco nadie, en lo que él relata y muestra no se ve interés por detenerlo. No, dice, voy a salir... Digamos, el hombre iba grabando, iba más tranquilo que Pancho Saavedra. No, de verdad. Malo pensé que iba a decir. Era como lugares que hablan, era fronteras que hablan, el nuevo programa de Neymar. ¿Cómo Neymar entró a Chile? La verdad es que el tipo entró, nadie lo molestó, digamos. Pero ¿sabes lo que pasa? Porque si hubiese tenido un momento de tensión, le pone. Pero ¿sabes lo que? Hay un tema, yo he conversado con dos personas que han cruzado ilegal también en este reporteo. Y el mensaje que ellos tienen allá en Venezuela o en el caso de uno en Colombia es que en Chile no hay problema para entrar. Claro, esa es la información. Esa es la información. Oye, no, a Chile hay una oportunidad de nueva vida y ahí la frontera está abierta, entonces tú entras nomás. Como es un desierto y la frontera estaba cerrada en la época de la pandemia, entonces tú tienes que pasar la noche en Pisiga, Bolivia, y luego cruzas caminando 1 hora a Chile. Ese es entonces, a los venezolanos que quieren venir a Chile, todavía a muchos de ellos no les ha llegado el mensaje, que quizás puede ser importante, de que ya no va a ser tan fácil. Porque eso es importante desincentivarlo desde ahí, más allá de una crisis humanitaria que a uno le parte el alma. Yo ayer veía un reportaje de los migrantes. Ya hay muchos migrantes que están yendo a Estados Unidos porque George Biden acaba de hacer un programa para recibir a migrantes venezolanos. Pero 26.000 con trabajo, con casa, etcétera. Pero hoy día de nuevo ha vuelto el hambre a Venezuela, entonces hay de nuevo una ola migratoria muy grande. Pero ¿cómo expresar y también cómo transmitir a las propias personas que Chile no se puede llegar y entrar?
pero la verdad es que sí se puede llegar y entrar. Entonces tampoco hay desincentivos. Claro, si realmente tuviéramos una frontera protegida, se empezaría a correr la voz, la información por internet a las personas que no es llegar y entrar a Chile, porque este video demuestra que es llegar y entrar a Chile. Bueno, la verdad es que hay varios videos así, y varios tutoriales que hay que solucionar. Le quiero preguntar algo a Gael o a Sebastián, a ver si, porque me escribe el doctor Ramón Kong, y me escribe casi como una provocación, ¿no? Me entrega datos antecedentes, y son súper interesantes. Yo no sé cómo. Él me dice, cuando llega un extranjero indocumentado al hospital, 1, no paga nada. 2, se le da RUT provisorio, se demora unos días, para seguir tratamiento fuera del hospital. Si andaba delinquiendo y sale herido, un balazo por ejemplo, se le atiende, se le opera, se le hospitaliza, UCI, todo gratis. Todo esto es financiado por la gente que está en FONASA, no por ISAPRE. Consecuencia, Chile, el hospital público en Latinoamérica. Enfermo que llega, indocumentado, se atiende gratis. No es un desincentivo ese, sino que un incentivo, dice. Ejemplo, ya se pasan datos. Intento suicida, por ejemplo. Una persona se toma 3 pastillas, se hospitalizan, al alta se le busca RUT y dejarlos acoplados a CEFAN y listo. Un blanqueo al día. Sumemos, un extranjero se hospitaliza en el hospital que sea. Un paciente, por ejemplo, de Recoleta, no se puede hospitalizar en otro hospital que no sea el de su comuna. Entre chilenos se discrimina por dirección para hospitalizar. Para extranjeros, no. Entonces él habla de los incentivos y de los desincentivos y de las regulaciones y no. Gracias, Ramón. El doctor Ramón Kong escribe eso también para entregar otro elemento de lo que pasa en nuestro país. Lo hemos repetido porque yo creo que no se ha visibilizado lo suficiente, porque el personal de la salud ha tenido mucha entrega y todos los servicios de salud han visto multiplicadas las funciones con capacidad que no tienen para entregarle servicio de salud a los extranjeros indocumentados, porque ese es un deber y un derecho humano y algo que establece la salud pública en Chile, que la persona que llega, en el fondo, a ellos se los trata igual como la persona que hoy día tiene calidad de indigente, en el fondo. Cero pago, se lo atiende donde sea, que no tiene documentación, muchas veces es el mismo trato. Y es por eso que mucha gente se viene a Chile, por ejemplo, para obtener tratamientos médicos. Acá dice que habla de delincuentes que llegan quizás claro, con una balazo, herida, con un balazo. Claro, pero también para que no veamos que nuestro sistema de salud es tan malo que reciben tratamientos aquí que no reciben en Venezuela. Y por eso se vienen, atraviesan la frontera a pata. Bueno, vamos a hacer un pequeño alto, pero vamos a ver al tiro con los diputados. Volvemos de inmediato. No, y ha sido un tema súper interesante que yo creo que hemos podido abordar en harta de sus complejidades. Así que queremos agradecer un montón haber estado hablando del tema de la inmigración, del control migratorio, de estos nuevos proyectos de ley que también se quieren enviar, de qué pasa con la efectividad o no de las expulsiones a personas que están en situación irregular. Por eso queremos agradecerle al diputado Sebastián Videla, diputado de la región ahí del norte del Partido Liberal, y a la diputada Gael Yomans por haber estado conversando con nosotros. Sí. Diputada, muchas gracias a ustedes. Oiga, diputado Videla, ¿y cómo va a votar? ¿Cómo va a votar los proyectos? Yo tengo fuente en todos lados, Tengo fuente en todos lados. Es que ayer estuvo con el presidente le dijo, ¿y usted, Videla, tiene que votar? ¿Sí o no? Está acorralado, está ahí. Bueno, siempre pensando en esto, pero valoro que el presidente está acá en la región, eso es importante. Ya, pues, que le vaya bien. Ahí está. Yo quiero saludar a general Gonzalo Castro, carabinero, que hace un tremendo trabajo acá en el norte, y a mi amigo Lolo y el Rincón del Leni, que siempre están apoyándome también acá en terreno. Saludos. Muy bien. Gracias, Gael. Gracias, diputada. 11:55. Atención con el siguiente video.